Estamos con Santiago Capalvo aquí en Mar del Plata, en el Congreso Porcino del Atlántico. Santiago, te tocó disertar ayer sobre nutrición de precisión, un tema que es tendencia. Contanos un poquito de qué se trata. Buenos días. Sí, ayer hicimos una presentación de nutrición de precisión. Es un concepto muy amplio, es un concepto que deriva de la agricultura de precisión. Muchos de los agricultores conocen y manejan bien ese término porque es un término acuñado de ese área. Y básicamente habla de la eficiencia, que es otra de las palabras que está bastante trillada, pero básicamente significa y quiere expresar la habilidad que tenemos de manejar los recursos disponibles que hay en una granja, en un sistema o en un medio como puede ser la nutrición. Y básicamente a lo que enfoca la nutrición de precisión es conocer exactamente los nutrientes que necesita un animal en un momento determinado. Sin que falten, que es muy importante y tal vez es lo que más se hable, y sin que sobren también, porque las sobras o los excesos de los nutrientes, cualquier nutriente en cuestión, implican una erogación económica que en definitiva el animal no lo termina aprovechando, es decir, significa plata que estamos tirando a la fosa, al medio ambiente, a lo que sea. Y además de ese gasto que no tiene un retorno, podemos generar, y muchas veces lo hacemos en forma inconsciente o porque no tenemos otra manera de hacerlo, generamos un desperdicio hacia el medio ambiente que es contaminante, ¿sí? Y esto tenemos que ponerlo dentro del marco de la sustentabilidad y cómo la producción animal y concretamente la producción de cerdo tiene que estar en un marco de producción que sea lo más sustentable posible o la que genere menor contaminación con las herramientas que tenemos. Y ahí es uno de los pilares más importantes de lo que es la nutrición de precisión. En ese sentido, ustedes tienen el programa High-Grow. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, el programa nutricional High-Grow es un programa nutricional para cerdos en engorde, cerdos de los 70 días hasta la faena, que desarrollamos en nuestras granjas experimentales. A partir del año 2018 comenzamos con el desarrollo en sí, digamos, con el punto de partida del programa High-Grow, y fue pasando por diferentes etapas. Hoy en el mercado lo tenemos disponible. Casi, te diría, el 70 o el 80%, depende del mes, de nuestra venta de línea de premezclas de engorde es de la línea High-Grow. Y el diferencial más importante está relacionado con esta nutrición de precisión. Y cómo con las herramientas que tenemos, lo pongo de vuelta en énfasis porque es muy importante, con las herramientas que tenemos podemos hacer más precisos los que necesitan los cerdos. Y dentro de esto hay algo muy importante que es la variabilidad. Y uno de las patas más centrales de la variabilidad es la genética, cómo el progreso genético va evolucionando año tras año. Y es una de las características que tiene el programa High-Grow, cómo nosotros logramos, para armar un programa nutricional, cómo logramos conocer cómo va evolucionando la ganancia de peso, la conversión y el consumo, que son las tres variables o técnicas más importantes, y nosotros como empresa de nutrición acompañamos ese desempeño o ese crecimiento o ese consumo. Básicamente eso es el programa nutricional High-Grow. Pensando también en que estamos hablando ya del progreso genético, ¿qué es lo que se espera? Supongo que están un paso adelante, mirando siempre un poquito más allá. ¿Qué es lo que se espera de la genética y por lo tanto el desafío nutricional para los próximos años en Argentina? Bueno, creo que los últimos años se ha acentuado mucho el desempeño de los animales. Podríamos diferenciar esta pregunta tuya en lo que es el sitio 1 y el sitio 2, sitio 3, y concretamente en el sitio 3, te voy a hablar más del sitio 3 porque tenemos datos mucho más concretos, estamos mucho más avanzados con esto. El progreso genético en la ganancia de peso de los últimos 3 o 4 años es espectacular. Hoy, más allá de datos del experimental, lo vemos en datos de mercado, que todas las genéticas van hacia el mismo lugar. Y estamos viendo en muchos lugares, datos de campo y en nuestras granjas experimentales también, estamos viendo desempeños superiores inclusive a las tablas de las genéticas de los últimos años. La realidad es que las ganancias de peso muchas veces nos sorprenden, y si te tengo que ser un poco más específico, el último año las ganancias de peso han sido realmente muy buenas. Los animales con muy poquito responden mucho, eso es claramente es un avance genético, es un mérito de la genética muy grande. El tema es poder darle de comer eso que necesitan esos animales para expresar lo que tienen que expresar, entender qué material genético tenemos en nuestra granja para poder alimentar. Eso también es parte de la nutrición de precisión.
Bien, y pensando, volviendo a la cuestión de la sustentabilidad que mencionabas hace un rato, ustedes también trabajan mucho con el concepto de una salud, con esta tendencia de dar cada vez menos antibióticos, de que sea cuando es sumamente necesario. Contanos un poco de qué se trata We Are Health. Bueno, el programa We Are Health es un programa nutricional de recría, animales entre 21 a 70 días. Fue la primera línea de recría que se lanzó en el mercado en Argentina. Nosotros lo desarrollamos entre el año 2017, finalmente lo lanzamos en el 2019, post prohibición del uso de la colistina. Si se acuerdan un poco, la colistina fue el primer antibiótico prohibido como promotor, digamos, y como uso general para todo fin en la producción animal. Y bueno, y la realidad es que, yo hablo por Bioter, ¿no? Los alimentos preiniciadores e iniciadores tenían colistina desde tiempos inmemoriales. Era un componente, yo siempre digo lo mismo, era un componente más, era plasma, leche y colistina, era algo que no se discutía nunca. La realidad es que fue un cambio de paradigma muy importante. Creo que todavía hay algún rechazo mucho menor que lo que pasó en aquellos años, mucho menor, pero todavía sigue habiendo un poco de, si se quiere, de contradicciones sobre todo entre los técnicos, me parece, del mercado, y un poco de reticencia a esa menor utilización de antibióticos. Concretamente en nuestro caso, que usábamos un antibiótico como promotor de crecimiento, vimos que había un montón de opciones. Nos quedamos con la que creemos que es la mejor en costo-beneficio y sobre todo beneficio de resultados productivos. Seguimos trabajando del 2019 a hoy, seguimos haciendo ensayos. Parte de nuestros desarrollos en la recría tienen que ver con esto, porque las opciones tecnológicas de los últimos años han avanzado muchísimo. El conocimiento de los últimos años pandémico ha evolucionado un montón, hay un montón de trabajos, hay un montón de información como nunca en la historia, y la verdad que hay un montón de cosas para hacer. Nosotros creemos que es el camino, creemos que todavía se puede ir mejorando en eso, y en eso es lo que estamos intentando. Recordémosle a la gente por qué se prohibió la colistina. Bueno, ¿por qué se prohíbe la colistina y se van a seguir prohibiendo más antibióticos? Es la buena o la mala noticia, depende de quién la escuche. Para mí es buena, pero bueno, hay que trabajar para eso, no es mágico. Pero básicamente tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. En términos muy simples, las bacterias generan resistencias, es un mecanismo adaptativo que tienen para sobrevivir, es un mecanismo biológico para sobrevivir. Nosotros cuando usamos un antibiótico de manera inadecuada, por ejemplo, una dosis que no es la adecuada, un tiempo que no es la adecuada, la bacteria se adapta y genera resistencia. Lo que al principio la mataba o inhibía su crecimiento, en un momento determinado de su evolución hace que no le haga nada. Y esas mismas bacterias, esa resistencia que genera esa bacteria, la comparten los animales con los humanos. ¿Qué pasa? Puede llegar, hoy es una causa muy importante de muerte en el mundo, alrededor de 1 millón de personas se mueren por la resistencia a los antibióticos. De seguir este ritmo se calcula que en el 2050 se van a morir 10 millones de personas en el mundo, va a ser la principal causa de muerte. Se habla que la siguiente epidemia post-COVID va a ser de resistencia a los antibióticos, entonces tiene a nivel público, a nivel de escala de salud pública, una relevancia muy pero muy grande. No solamente en salud animal, ¿no? Nosotros estamos integrados en un solo mundo, como se dice, una salud, el medio ambiente, los animales y las personas, entonces tenemos que actuar en las 3 patas. Gran parte de la investigación de los últimos años de salud pública va por ese camino, por esto que estamos charlando, y tiene una relevancia fundamental. Se está trabajando en medicina humana también, con las recetas, bueno, hay mucho trabajar. Lo que nos toca a nosotros, como, si se quiere, sector de producción de proteína animal, es trabajar en esto. Creo que nosotros todavía tenemos muchas cosas para mejorar, no solamente como empresas de nutrición, sino como sector en general, como técnicos en general. Creo que hay algunos paradigmas todavía que tenemos que romper, pero también tenemos que ser conscientes de los objetivos cuando sacamos un antibiótico y cuando lo usamos, ¿no? Y que no hay reemplazo para todo. El antibiótico es una herramienta espectacular, bien usada. Si nosotros lo usamos mal, es una herramienta que no es buena. Eso creo que es lo primero que tenemos que tener presente. Pero bueno, en esa línea de trabajo se desarrolló la We Are Health, que es cierto que fue un poco obligada por la prohibición de colistina, pero después de eso vimos que había un montón de opciones de cambio y es lo que estamos trabajando hoy en día. Santiago Capalvo, clarísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.